Amistades de Lechuvisa, bienvenidos a Aburridos y con Internet. Me encuentro grabando a altas horas de la noche y con una cara de desvelado porque efectivamente acabo de ver Nope, la nueva película de Jordan Peele, y creo que hay mucho que hablar al respecto. Me gustaría contárselos un poco en esta sección, así que bienvenidos. No sé si a ustedes también les pasó que esta película era como la nueva de Jordan Peele y es lo único que sabíamos, realmente no teníamos mucha más información. Mucha gente sí se metió a investigar de qué era, vieron algunas entrevistas, un poco de lo que había contado un poco este director, que a su vez es guionista de todas sus películas, así como guionista de algunas otras películas como Candyman. Yo no quise meterme tanto porque iba más bien en búsqueda de una nueva historia de Jordan Peele, sin saber de qué era esta historia. Llegué al cine el día de hoy sin realmente saber qué historia esperar, pero sabiendo que Jordan Peele tiene un récord bastante bueno. Digo, es el director que nos entregó Get Out, es el director que nos entregó Us y que ahora viene con su tercer película, Nope. Normalmente en esta sección de Aburridos y con Internet yo les hablaría largo y tendido sobre la historia de la película, pero pasan dos cosas. La película se acaba de estrenar, entonces no me gustaría spoilearles nada, y además, aunque no se acabara de estrenar y esto lo estén viendo dentro de muchos años, Nope tiene muchas cosas que creo que es bueno que ustedes descubran por sí solos la primera vez que la ven. Algunas cosas que sorprenden, una historia en particular que te mantiene en suspenso durante gran parte de la película, y pequeñas pistas y momentos que te dejan totalmente sorprendidos, o al menos a mí me pasó durante esta tarde en la sala de cine. Fui completamente solo al cine, me senté en una de las filas de más adelante y de verdad hubo unos 20 minutos de la película en la que me quedé boquiabierto con lo que estaba pasando en pantalla. A grandes rasgos, ¿de qué trata Nope? Una familia que vive en Agua Dulce, California, se dedica a criar caballos que en su mayoría utilizan para pues la industria hollywoodense, comerciales, videoclips, películas, series, etc. Esta familia son descendientes, o al menos así lo cuentan, de quien era el jinete que aparecía en la primera colección de fotogramas, en la primera secuencia de fotografías, precisamente con un caballo que fue fotografiado para cumplir una apuesta para saber si los caballos saltaban por completo o no durante sus carreras. Esto es como una meramente anecdótico en la película, aunque también hay muchas interpretaciones que se han dado como que la película nos refiere a la misma evolución del cine, el tema de lo digital contra las antiguas tecnologías. Hay muchas interpretaciones de esta película. Esta familia en lo particular acaba de sufrir una gran tragedia, puesto que 6 meses antes de los sucesos de la película fallece el papá. De hecho, en una de las primeras escenas que vemos, esto no es un spoiler porque va a pasar en los primeros 3 minutos, y solamente es contexto de lo que sucede con la familia. El papá murió en una circunstancia bastante extraña porque al parecer hubo un accidente con un avión en esto que es tierra de nadie, totalmente en medio de la nada, donde cayeron objetos aparentemente de un avión, monedas, llaves, etc. Y uno de ellos dio en el papá. A partir de ahí, nuestro protagonista, interpretado por Daniel Kaluuya, que ya participó con Jordan Peele en Get Out, es el encargado de este rancho, quien se dedica, entre otras cosas, a vender los caballos, a rentarlos o prestarlos para la grabación de videoclips, etc. Y la hermana, que es algo así como la RP de la compañía, pero que también tiene su rollo de querer ser actriz, etc., como todo mundo en California y sobre todo cercano a Los Ángeles. Cerca del rancho de los Haywood, que es esta familia, hay también una especie de rancho turista liderada por un ex actor infantil que ahora tiene estas atracciones, donde tiene pues todo lo que normalmente veríamos, no sé, en una feria de pueblo aquí en México, pero pues más gringo, con un poco más de presupuesto y un poco más mamador, quien le está comprando muchos caballos para hacer cada vez más interesante el espectáculo. No se sabe realmente si se llevan bien o no con esta persona, pero es una persona a la que normalmente le venden caballos. Este solo es el contexto de lo que sucede en la película, donde empiezan a pasar cosas extrañas, y entre esas cosas pasan cosas con los caballos, se prenden y apagan luces, etc., y empiezan a perderse algunos caballos que simplemente salen corriendo y ya no los vuelven a ver. Medio se escuchan, pero ya no volvemos a saber de ellos. Y es aquí donde se mezcla un poco como la comedia con el suspenso de Jordan Peele, a mi parecer de una manera brillante. ¿Por qué? Porque toman este cliché del quienes normalmente vemos películas de terror o de suspenso, de cuando sale algo en pantalla que es pues un poco terrorífico. Nosotros en casita decimos como, no, yo no me metería ahí. Y justo eso hacen nuestros personajes, cosa que casi no sucede. Es como ven algo terrorífico, es como, nope, vámonos. Justo de ahí viene un poco la palabra nope del título. Pero otra cosa que sucede, y que es otra interpretación que he visto que le dan en internet, es que esto también tiene que ver con la necesidad de crear contenido de las personas y cómo el hacer cine ya se volvió más hacer contenido, porque cuando empiezan a suceder cosas raras en el rancho, en lugar de irse, como haríamos cualquiera de nosotros en una película de suspenso,
quieren grabar estas cosas raras para ver si se lo pueden vender a alguna cadena televisiva o si pueden ir a presentarlo con Oprah. De tal manera que instalan cámaras de seguridad con la ayuda de un empleado de una tienda de tecnología que será un personaje recurrente, bastante gracioso y bastante agradable. Con el paso de los días se van dando cuenta que esto que sucede en el rancho tiene que ver con cierta aparición en el cielo, que no sabemos a ciencia cierta lo que es, solo sabemos que en determinadas horas se hace un apagón electrónico completo, empiezan a alarmarse los caballos, los animales en general, y empiezan a desaparecer muchos de ellos en tormentas de arena y ventiscas, casi como un tornado. Hasta aquí es lo que les voy a contar de qué pasa en la película, porque más allá de ello son cosas que nos sorprenden y que me gustaría que ustedes experimentaran. Qué es lo que veremos ahí en el cielo, qué es lo que está pasando ahí arriba, es algo que hasta casi la mitad de la película nos tiene muy en suspenso. Esto es algo que a mí me gusta mucho y creo que es lo que forma las bases del cine de suspenso o de terror, el no saber de qué estamos huyendo, no tenemos la idea de a qué deberíamos tenerle miedo, solo hay cierta sensación de terror, de miedo, de misterio, y que me recuerda mucho, por ejemplo, a Señales de Shyamalan. Y una tercera interpretación de esta película no es nada más una interpretación de la gente que la ha visto, sino que es un poco lo que nos narran con una historia alterna a lo que sucede a nuestros personajes. Este dueño del rancho turístico que les mencioné, ya les decía que era un actor infantil. Él participó en varias series, una de ellas una serie donde participaba también un chimpancé amaestrado para salir en televisión, pero que en determinado momento, al parecer, llegó a su límite, se desesperó y cometió un acto terrible en el set. Y lo vemos durante varias escenas que nos muestran diferentes momentos de esos hechos. Y es crudísimo cómo nos lo presentan. Y es una de las partes en las que, sin mostrarnos realmente en cámara lo que está haciendo una bestia, un monstruo, etc., la edición del sonido, la cámara, hacen que estés al borde del asiento. Y esta metáfora que utilizan con el chimpancé es una de las otras interpretaciones que le dan a la película, de que realmente lo que nos cuenta es cómo este interés y esta necedad del hombre, del humano, por querer domar toda la naturaleza, no nada más los animales que normalmente ya han domesticado con el paso de los años, como los caballos, sino los chimpancés, o en este caso inclusive bestias en el cielo que ni siquiera conocemos y no sabríamos cómo domar. Termino la parte de la sinopsis de este video únicamente con algo que sucede casi a la mitad de la película y que para mí es el clímax de la trama, de estas dudas que tenemos. ¿Qué es realmente lo que estamos viendo ahí en el cielo? Al principio todos podríamos pensar que es una nave espacial, que es un ovni, pero cuando se hacen realmente esta pregunta de qué está allá arriba, ¿cómo podríamos saber si es una nave? ¿Cómo podríamos saber si es otra cosa? Esa pregunta es la que para mí desbloquea todo el terror que vendrá después. Y sin caer mucho en spoilers, me paso directamente a la parte de mis sensaciones de esta película y un poco los datos de cómo se hizo. Ya sabemos quién es Jordan Peele, este director que abiertamente y muy directamente en sus películas y por lo tanto en sus guiones, como ya explicaba antes, trata temas como el racismo, la lucha de clases en Norteamérica, pero más allá de eso, y en esta película donde de hecho es una de sus menos frontales en cuanto al tema del racismo, aunque sí está presente, lo que es interesante de Jordan Peele es cómo nos presenta sus guiones. Nunca son guiones completamente tradicionales, son guiones que te plantean un desarrollo de personajes pues muy crudo, te plantean universos donde existen estos personajes y que te dan a entender que van a pasar más cosas de lo que vemos en la película o que ya pasaron más cosas. Es como un poco lo que pasaba en Oz, que nosotros empezamos Oz a la mitad del problema, no sabemos lo que hubo antes, medio lo descubrimos un poco después y creemos que va a haber problemas más adelante. Lo mismo con Get Out. Y algo así pasa con Nope. Tengo una sensación un poco conflictuada con el guión de esta película, porque hasta el, digamos, 70% de la película a mí me parecía perfecto el guión, me parecía idóneo, una chulada. Y aquí es un poco, creo, lo que ha de haber intentado Jordan Peele con el guión. A mí me gusta mucho cuando en una película de suspenso, una película de terror, no vemos al monstruo o lo vemos solo por unos segundos. El hecho de que a partir del último tramo de la película ya veamos abiertamente a la cosa a la que debemos tenerle miedo, te quita un poco la sensación de suspenso. Lo solventan un poco con visuales impresionantes. Te dicen, si ya vamos a mostrar la cosa de la que debes tener miedo, lo vamos a hacer de manera impactante, con un sonido brutal, de tal manera que vas a quedártele viendo la pantalla con la boca abierta. A mí me pasó. La música en todo momento es buenísima, tanto el score como las canciones que eligen, que están escuchando los personajes. Pero más allá de la música, la edición de sonido. Esto es algo que no he escuchado en muchas reseñas de la película, pero me parece vital para la película.
la edición de sonido aquí hace que ciertas cosas, como las cosas más crudas, entendiéndose el incidente que tuvimos con el chimpancé, algunas cosas que suceden con los caballos, la manera en la que crujen las casas, los autos, etcétera, te hace sentir muy dentro de la película. Y yo la vi en una sala tradicional de cine. Creo que lo correcto, y si tienen la oportunidad, véanla en la sala más grande que encuentren. Esta película se grabó en IMAX, entonces por favor intenten verla en esta pantalla con el mejor sonido que haya en su cine cercano. Desde el inicio es una secuencia un poco atropellada, pero no se siente mal escrita, sino se siente con la intención de tenerte todo el tiempo pensando qué chingados está pasando, qué es lo que estoy viendo. Me siento incómodo, pero una incomodidad en el buen sentido, una incomodidad de querer saber cómo se resuelve esto, porque no me gusta estar en este momento de la trama, me siento en suspenso, me siento fuera de mi zona de confort, y eso es algo muy difícil de lograr para los guiones de suspenso, bien ahí por Jordan Peele. Y bueno, yo ya les platiqué un poco como las tres vertientes que he escuchado en internet sobre las teorías de qué se trata esta película. La primera es, unos dicen que se trata del cine mismo y de la evolución del cine mismo y de cómo ha cambiado la manera de hacerlo desde el primer fotograma con esta persona a caballo, simplemente para demostrar una apuesta y que duraba como 7 segundos, hasta hoy en día que la inmediatez en la tecnología hace que hagamos cada vez un cine que se siente un poco más desechable. Eso a su vez se mezcla con la otra teoría de cómo estamos ciertamente desensibilizados de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Digo, en esta película hay algo, casi un terror cósmico alrededor de este pueblito, y lo primero que piensan las personas es grabarlo, crear una atracción turística para el mismo, etc. Entonces, realmente, ¿qué necesitamos ya para espantarnos? Más allá de lo que te traen en esta película, realmente no se me ocurre algo más terrorífico que pueda suceder en un pueblo. Y la tercera es esta idea de cómo el ser humano intenta domesticar toda la naturaleza, el clima, las tierras, los animales, las bestias que no comprende, y cómo esto a veces le resulta en contra, como la metáfora del chimpancé, como a veces sucede con los caballos y como sucede con esta cosa que no sabemos qué es en Nope. Y este es un análisis muy mamador, porque inclusive si nos salimos de este análisis mamador, que es lo que yo ahorita vi en algunas reseñas de varias personas, que todos dicen algo diferente, todos te dicen, se trata de esto, se trata de esto. No hay una sola verdad, y creo que eso es lo bonito de los guiones de Jordan Peele. Puedes tener miles de teorías, pero inclusive si no te gusta la versión mamadora del cine de buscarle teorías, explicaciones y marcos a todo lo que estás viendo, por sí sola la película es impactante en lo visual, en el sonido, en lo técnico, en el guión, en el ritmo. Si no quieres buscarle ninguna teoría mamadora y ninguna teoría rebuscada, también te vas a divertir, también te la vas a pasar muy bien, y se pasan muy rápida las un poquito más de 2 horas. Entonces ya sabes, Jordan Peele, en mi opinión, tiene 3 de 3. Sus 3 películas han sido muy buenas. Esta película no es la mejor película de suspenso de la historia, y no sé si es la mejor película de Jordan Peele, pero es una de las películas que más me han hecho sentir suspenso en el último año en la sala de cine. Así que lo más probable es que si vas al cine este fin de semana sea para ver Nope, es el estreno fuerte de este fin de semana. Si la estás viendo después, coméntame aquí. Si la estás viendo incluso este video unos meses o unos años después, búscala en alguna plataforma de streaming que seguro ya estará por ahí. Cuéntame cuál crees, cuál es tu teoría de qué quiere decirnos Jordan Peele con este guión, qué quiere decirnos con esta interpretación de cómo maneja a las bestias y cómo cambia el cine y cómo estamos desensibilizados, o simplemente dinos qué pensaste cuando viste esta cosa por primera vez en todo su esplendor en la pantalla. Mi nombre es Diego Villanueva, esto fue Aburridos y con Internet, nos vemos la próxima semana.